dakizuen bezala, Jagoba Bizuetek goi mailako karate lehiaketa ustea erabaki du, eta Eusko Jaurlaritzatik eta Bazkaitinetik gaurko agerraldi honen bitartez eskertu nahi diogu urte guzti hauetan berak egin duen esfuerzoa, eta batez ere erakutsi duen jarrera eta bere implikazioa, ¿está? Comenzó con 5 años y muy pronto también empezó a destacar. Hay que decir que con 12 años se proclamó ya campeón de España en categoría infantil y ha acabado atesorando 19 entorchados estatales. Y si tenemos que quizá destacar alguno, decir que Bizuete fue el primer vasco en conseguir una medalla individual en el Campeonato del Mundo de Karate. Agradecerte, sí, tu implicación y tu trabajo, como decía Jon Redondo, y sobre todo por ser una referencia en el ámbito del karate, una referencia vasca en alta competición y que es algo que queda dentro de nuestro sistema deportivo. 25 años en el karate, en el más alto nivel, pues en el equipo nacional desde los 14 años. Muchos años, con mucho entrenamiento, muchos fines de semana, muchos viajes a lo largo de todo el mundo, y han sido unos años increíbles, una gran experiencia. Si no fuera por el karate, pues no hubiese conocido tantos países, tantas culturas, tanta gente. Y me quedo mucho con eso, con esos momentos duros de que no salen las cosas, pero que sigues entrenando, sigues perseverando y al final se consigue pues los éxitos, ¿no? Entonces muy contento por haber estado esos 15 años prácticamente al más alto nivel. Ya en los últimos años, cuando realmente te ves en esos campeonatos tan importantes, es cuando valoras, ¿no? Todo el esfuerzo que hay que hacer diariamente para estar arriba. Agradecer enormemente el apoyo que me ha dado siempre mi familia, mis hermanos, que son mis entrenadores, que siempre me han apoyado. Desde que he entrado entré en Basket Team, la verdad he estado siempre súper arropado con todas las ayudas que me han facilitado, y desde entonces sí que mi carrera pegó un cambio importante de ser más amateur a ser más profesional. Entonces, pues bueno, fue increíble desde que entramos en el 2015 en Basquetín. Estos últimos años hemos ido de la mano, muy arropados, y la verdad que muy contento formar parte de esto. Llevo dando clases de karate con los más pequeños desde prácticamente desde los 16 años, enseñando, ¿no?, el karate, y es una cosa que me apasiona estar con los chiquis, enseñándoles todo lo que he aprendido durante estos años, y es algo que me encanta, la verdad, estar enseñándoles. Entonces ahora pues mi ilusión es centrarme en ellos, y ojalá muchos de mis alumnos lleguen a estar en Basket Team, en el equipo nacional, y que consiguen medallas internacionales. Sería increíble, sería mi sueño también.